que es de suma importancia porque es escuchar, ¿verdad? ¿Cuántos escuchan acá? Les hago una pregunta, ¿cuántos escuchan acá? Todos escuchamos perfectamente, ¿eh? ¿Verdad que sí? Sí, escuchamos muchas voces, ¿sí o no? ¿Alguien aquí escucha más de una voz? ¿Cuántas voces tú puedes escuchar, May? Voces, sí. ¿Sabes que es difícil, ¿verdad? Lo que nos afecta a nosotros no son las voces que escuchamos, sino la voz que obedecemos. ¿Sí o no? Porque las circunstancias hablan. ¿Sí o no? Aunque yo te venga a decir algo y te quiera dar aliento ahora, hermana, para mí es imposible porque tú estás oyendo lo que tú estás viviendo. ¿Sí o no? También el hermano José. Y hay muchas veces que aunque tengamos mucha fe, hay veces que el escuchar la voz del enemigo o escuchar la voz del problema o escuchar la voz de la circunstancia por lo que estás pasando, eso le puedes dar oído, pero también puedes obedecer. ¿Sí o no? Me llama la Biblia la atención que el maestro, o sea, después de Jesús yo encuentro un maestro en la Biblia que se llama Pablo. Pablo era un hombre de fe, Pablo era un hombre que exhortaba, Pablo era un hombre que había tenido una experiencia real con Jesucristo. Dice que él iba persiguiendo la iglesia y dice que se apareció Jesús, escuchó la voz, él vio el resplandor y Jesús le dijo, ¿a quién persigue Saulo? Era un hombre con unas características extremadamente tremendas, ¿verdad que sí? Un hombre de fe, un hombre de impacto, un hombre que pudo sembrar muchas iglesias y gente y levantar y ministrar a gente de fe. Pero lo importante de esto es que en un momento de su vida, no en la cárcel, porque en la cárcel Pablo dice que después de ser golpeado, Pablo después de ser perseguido y Pablo después de haber sido preso con grilletes en la profundidad de la cárcel, dice que aún le quedaban fuerzas para alabar a Dios, ¿sí o no? Dice que ahí empezaron a alabar a Dios porque no se dejaron guiar por las circunstancias o por lo que estaban viviendo, sino que en ese momento escucharon la voz de Dios, ¿sí o no? Y dice que empezaron a alabar a Dios y dice que las cadenas se rompieron y dice que todas las puertas, todas las rejas se abrieron. Y es importante notar que cuando nosotros escuchamos la voz de Dios y obedecemos la voz de Dios, no solamente vamos a ser bendecidos nosotros, sino que juntamente con la bendición de nosotros van a ser bendecidos otros. A mí no me dice la Biblia que toda la congregación o que todos los presos empezaron a alabar a Dios, pero sí la puerta y de las rejas y los grilletes de todos los presos se rompieron y se abrieron. Ahora, en un momento de su vida, cuando estaba en una tempestad, en medio de la crisis y de la situación, Pablo escuchó la voz de la tormenta. A tal punto que después de 3 días y de 3 noches, dice que no había aparecido la luz del día en 3 noches, fueron 3 noches seguidas, 24 horas de completa oscuridad. Dice que Pablo dijo, hasta yo pensé que iba a perecer. Hay momentos en nuestra vida donde, amado hermano, ¿qué hacemos? Escuchamos la voz de ¿quién? Del enemigo. Y cuando escuchamos la voz del enemigo, entonces, ¿qué pasa? Que esa voz ministra nuestras vidas. Es por eso que muchas veces, ¿qué podemos sentir? Depresión. Es por eso que muchas veces, ¿qué podemos sentir? Duda. Es por eso que muchas veces podemos decir, Señor, ¿hasta cuándo me vas a apretar? Porque son momentos en los cuales nosotros vivimos y muchas veces vivimos malos momentos, no porque estamos escuchando la voz de Dios, sino que estamos escuchando la voz del enemigo que se levanta en nosotros. Y aunque ese no es el texto que me dio el pastor, porque el texto que me dio el pastor fue Romanos 8, yo preparé algo esto, pero me identificaba contigo, May. Porque el otro día te dije algo, los que están pasando por momentos difíciles, siempre viene alguien y dice, ¿qué pasa? Levántate, no estés triste, no llores, dale, que nosotros somos de Cristo y estamos en Cristo, sí, independientemente de todo lo que podemos ser y todo a quien podemos tener. Hay algo importante, que somos humanos. Y muchas veces lo que a nosotros nos aflige no solamente es la circunstancia, sino la voz que escuchamos. Porque hay momentos donde pasamos momentos difíciles, valga la redundancia, pero estamos agarrados a la palabra de Dios. Y cuando estamos agarrados a la palabra de Dios, nuestra condición, nuestra postura es diferente.
¿Sí o no? No importa, te pueden apretar, pero cuando tú estás oyendo y tú pones énfasis en escuchar lo que Dios te está diciendo, amado hermano, tú caminas diferente, tú te mueves diferente y tú actúas diferente. Hay personas que se aferran a lo que Dios le ha dicho, que las circunstancias por las cuales están atravesando, por muy difícil que sea, son capaces de darte aliento a ti. Y hay momentos en la vida que cuando estamos transitando por el desierto podemos dar aliento a otro. Dice la Biblia algo importante y es una historia que me gusta mucho, que fue Jairo. Dice que Jairo era principal de la sinagoga. Era un tipo pudiente, era un tipo que tenía un nivel. Y dice que su hija cae enferma. Yo no sé qué usted sería capaz de hacer por su hija o por su hijo. Yo, igual que usted, los que han experimentado ese amor de Dios son capaces de hacer cualquier cosa, ¿sí o no? ¿Sí o no? Cualquiera. Dice que Jairo por un momento deja su orgullo, deja su postura, deja su posición y va a donde está Jesús. Y dice que se postra delante de un hombre que en aquel entonces se daba bomba y se decía que era el Mesías, el Hijo de Dios, el que hacía milagros. Dice que cae rendido ante Jesús y fue con mucha fe. Hay veces en nuestra vida donde nuestra fe está tan firme que no importa hacer nada. Para mí era algo humillante que un hombre de esa posición cayera postrado delante de otro que era inferior o que parecía que era inferior. Lo que respalda que Jesús era quien era, no era lo que él decía, no era tampoco lo que él hacía, sino lo demostró después en la cruz del Calvario. Y no fue con su muerte, lo que demostró Jesús ser quien era, no fue su muerte en la cruz, sino fue la resurrección. ¿Sí o no? Porque muchos murieron en la cruz. Y los que morían en la cruz que eran malditos, se declaraban malditos, ¿sí o no? Los dos ladrones murieron en la cruz, pero ellos no se levantaron. El único que se levantó fue Jesucristo, afirmando ser quien decía que era. Y escuchan esta historia, cómo Jairo se vistió de fe y en ese momento su fe dijo, bueno, Jesús puede hacer el milagro en su vida. Dice que va hasta donde está Jesús en público, se arrodilla, le cuenta el problema, le dice, mi hija está gravemente enferma, yo necesito que tú, Jesús, vayas a mi casa, que ponga las manos sobre ella para que ella sea sana. Pero del hecho de regreso hay un espacio de tiempo donde suceden grandes acontecimientos, donde hay una mujer que padecía 18 años, estaba enferma, y en ese momento Jesús se detiene, ¿sí o no? Hace el milagro en aquella mujer. Yo pienso que en ese momento dice la Biblia que vienen la gente de los criados de la casa de Jairo. ¡Wow! Con fe Jairo fue a buscar a Jesús. Con fe Jairo se postró ante Jesús y con fe Jairo le dijo a Jesús que si fuera a su casa, su hija va a ser sanada. Pero algo aconteció cuando la gente y los criados de la casa de Jairo le dieron un informe nuevo y le dijeron con estas palabras, no molestes más al maestro porque tu hija ha muerto. Yo no sé qué tú harías en ese momento, pero para mi entender, por lo que le dijo Jesús a Jairo, dice que Jairo se entristeció. Dice que Jairo como que se deprimió. Jairo cambió de posición porque escuchó ¿qué cosa? La voz del problema. Escuchó la voz de una realidad. La realidad es lo que nosotros vivimos, pero la verdad sobrepasa la realidad. Jesús dijo, yo soy la resurrección. Jesús dijo, yo soy la vida. El que esté en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y es importante notar que lo que acontece a nuestra vida es una gran verdad. Es una gran realidad, pero hay una verdad que esa realidad se sujeta a la verdad. No sé si tú puedes entender ahora. Dice que Jairo por un momento ante esta noticia se conmueve. Y dice que la fe de Jairo disminuye a tal punto que se entristece. Y Jesús, al estar mirando esta parte, lo que está sucediendo en la vida de Jairo, Jesús se mira donde está Jairo y dijo, Jairo, tranquilo, cree solamente. Porque tu hija no está muerta, tu hija duerme. Entonces, en situaciones como esta, lo que nosotros necesitamos escuchar es la voz de Dios que nos va a alimentar. Y es lo que te hace todavía estar aquí hoy, Mike.
Es lo que nos hace todavía estar aquí. Que en medio de nuestro problema, que en medio de nuestra necesidad, que en medio de nuestra circunstancia, que en medio de nuestro desierto, todavía entendemos y creemos que hay alguien que está por encima. Si no, no estuviéramos aquí. Los que no están aquí fueron porque dejaron de escuchar la voz de Dios. Y no importa qué tiempo tú puedas llevar. No importa qué tiempo tú puedas llevar de creer en Dios. Hay momentos donde nos golpean tan duro. Hay momentos donde las circunstancias se levantan tan fuertes que se queda la voz de Dios por debajo. Y es ahí cuando empezamos ¿a qué? A dudar. Es ahí cuando empezamos ¿a qué? A desmayar. Es ahí cuando empezamos ¿a qué? A temblar. Es ahí cuando empezamos nosotros a cambiar de posición. Por eso Dios nos dio 2 oídos. Las enfermedades hablan. La crisis habla. Las tormentas hablan de tal manera que por mucha experiencia que tú tengas, cuando ya tú te enfocas y trabajas tanto, tienes que acudir a uno. Dice que dentro de la barca aquella estaban marineros expertos, Pedro con todos los discípulos. Y dice que después que perdieron el control total, que ya no pudieron hacer más nada, tuvieron que ir a uno que estaba ahí también en la popa durmiendo. Y le dijeron, Señor, ¿no te das cuenta que perezco? ¿No te das cuenta? Pienso que todo el mundo nos hemos sentido en un momento triste, en un momento de dolor, en un momento donde nuestra fe por un momento se desmorona, se cae, se pierde y decimos, Señor, hey, hello, ¿estás aquí? ¿Estás todavía conmigo? ¿Dónde estás que no te veo? Hay momentos en la vida donde pensamos que no vemos a Dios, donde la noche es tan oscura que a veces confundimos al Señor con un fantasma. Porque realmente tenemos ojos ¿qué? Ojos carnales. Todavía no hemos sido transfigurados. Hubo un momento en que fueron a tocar a Jesús y dijo, no me toques, que todavía no he sido transfigurado, todavía no he sido, mi cuerpo todavía no ha sido transformado. No me puedes tocar ahora. Y es importante entender en esta hora que lo que nos va a hacer caminar en el Espíritu y lo que nos va a hacer que caminemos en la carne es la voz que nosotros podamos escuchar. En momentos, amados hermanos, que nos toca atravesar porque nos toca atravesar. Creo que sacamos una lección de cada una de las cosas porque tenemos que sacarla para poder en un momento determinado ayudar a otros. Pero hay veces en nuestra vida que por mucho que creamos, escuchamos otra voz. Yo no sé usted, pero hay veces que yo digo, esto no se va a resolver. Y tu actitud puede ser muy buena al extenderme la mano, pero tú oyes una cosa y yo oigo otra. Tú ves una cosa y yo veo otra. Tú me dices una cosa, pero a mí hay otra gente que me dice otra cosa, o el problema o las circunstancias nos hablan de tal manera que lo que va a determinar que caminemos o que nos quedemos es lo que seamos capaces de oír. El oír, pienso que está envuelto ¿con qué? Con el obedecer. Y si viajamos a Génesis, Dios le dijo al hombre, de todos los árboles, ¿qué puedes hacer? Come. ¿Sí o no? De todo el árbol que hay aquí tú puedes comer, de todos los frutos, excepto de este. Entonces quiero que tú puedas entender eso hoy. Dios nos habla, pero después vino ¿quién? La serpiente. Y le dijo, y tergiversó y le dijo, ¿qué te dijo Dios? Que no podías comer de ninguno. No, sí, no, puedo comer de todos menos de este. Y dice que la serpiente le dijo, sí, porque ¿sabes qué? Dios sabe que el día que coma no vas a morir. No vas a morir. Es importante que puedas entender esto. Dice, si comes del árbol no vas a morir, porque vas a ser igual a quién. Vas a ser igual a Dios. Entonces, ¿cómo es posible que esto no depende de relación? Porque la mejor relación que había en toda la Biblia era de Adán con Dios, ¿sí o no? Hablaban ahí, cara a cara. Se trata de lo que tú oyes, lo que agarras y lo que obedeces. ¿Cómo fueron capaces de que no pudieron? No, espérate, yo escuché la voz de Dios que me dijo que sí iba a morir. Fíjense ustedes, la voz de Dios que trae vida.
En medio del desierto, ¿qué trae? Vida. En medio de la prueba, ¿qué trae? Esperanza. En medio de la tempestad, ¿qué trae? ¿Qué trae? Bonanza. ¿Qué trae? Trae cosas buenas. A nosotros nos conviene escuchar la voz de Dios. ¿Qué dice Dios? Con respecto a lo que estamos pasando. Entonces, ahí es donde vamos a aplicar toda la fe. En lo que dice Dios y no en lo que dice el enemigo. Porque dice la Biblia que el enemigo dijo, serán como Dios y conocerán el bien y el mal. ¿Qué le estaba diciendo Satanás en este momento? A Adán y a Eva. En este caso a Eva. Conviértete en tu propio juez. Conviértete en aquel que puede decir lo que está bien y lo que está mal. Y eso es lo que le pasa a la humanidad de hoy en día. Los que andan conforme a, ¿qué? A la carne, no tienen límite. Todo lo que hacen es destrucción. Se mueven porque la voz que escuchan no es la del Espíritu, no es la de Dios, sino es la carne. ¿Qué voz tú escuchas hoy? Cuando tú te conviertes en tu propio juez, todo está bien. ¿Sabes que Dios le dio al hombre la capacidad para ver cuándo algo está bien y mal? Antes de ser cristiano, ¿cuántas cosas hiciste mal que tú mismo dijiste? Eso está mal. Yo llamo que es la conciencia. La conciencia es aquella que te dice a ti cuando tú haces las cosas bien y cuando haces las cosas mal. ¿Tú lo crees así? Por eso es que la Biblia dice que la conciencia de muchos se cauterizó, se puso ¿cómo? Se puso dura. Y a lo que no podemos llegar nosotros es a que nuestra conciencia se cauterice de tal manera que se endurezca no ante la voz de lo natural, sino ante la voz de Dios. Porque la palabra de Dios te va a obligar a tener fe. La palabra de Dios te va a obligar a ver más allá de lo que tus ojos están viendo. Porque ¿quién le iba a decir a Jairo que su hija no estaba muerta? Cuando él buscó a Jesús porque su hija estaba muriendo. Y lo que estaba esperando Jairo era esa noticia. Pero qué bueno es saber que por encima de la noticia o de lo que tú puedas estar viviendo está la voz de Dios para darte ánimo, aliento y para que tu realidad se convierta en la verdad. No sé si en esta mañana puedes entender esta vuelta que te he dado. No es lo que yo tenía aquí. Pero es importante saber y que puedas entender en esta mañana que aunque la voz de la tormenta sea fuerte, hay alguien que está contigo, que es más fuerte que la tormenta por la cual tú estás viviendo. Todos hemos padecido problemas y no puedo decirte que el tuyo es más malo que el mío o que el mío es más malo que el tuyo, sino que el que me va a doler a mí no es el tuyo. Yo me voy a compadecer del tuyo, pero el que me va a doler a mí es el mío. ¿Sí o no? Porque sí, bendiciones, estamos orando. Sí, no, estamos orando, pero está fuera del cuadrilátero. Mi hermano pasó por donde está José. Yo se lo decía a José ahorita. Yo estuve con él y fue un momento difícil. A él lo operaron, le sacaron 18 puntos en el cuello, lo operaron, le dieron las radiaciones y le dieron también la quimio. Y él lo valora y dice, es un túnel oscuro, donde no hay luz. Claro, no tenía a Dios. Pero qué bueno saber es que en medio de ese túnel oscuro hay una voz que nos da, ¿qué cosa? Vida. Y aunque nos llegue el momento, dice que no moriremos, sino que viviremos. Pero qué difícil es la muerte. Yo le decía a alguien, cuando tú te vas a morir, ¿en quién tú piensas primero? ¿En ti? ¿En quién? Nunca. Pues mira, yo he montado aviones donde han hecho así para abajo y donde creo que no va a llegar a tierra y donde creo que se va a caer. Y en la primera persona que pienso, ¿saben quién es? Es mi hija. Y lo que me da miedo morirme no es en mí, porque yo sé que yo tengo ¿qué cosa? Que tenemos la garantía de la muerte. En medio de la turbulencia, yo no muero, ¡ay, me voy a morir! Los sueños que no conquisté, no, yo digo, mi hija. Recuerdo que una vez de los viajes que he dado a los Estados Unidos, el avión fue a aterrizar y despegó. Y, o sea, no llegó, ya en la pista subió. Y dije, está bien, es normal. Pero volvió a hacer el giro y volvió como que a aterrizar y por segunda vez, ¡prácata! Sube de nuevo. Y dije, no tenía que haber venido. Ya ahí empiezo ya aquí. A darle que, voz a quién, al momento. Oh my God, lleva todo el mundo allí, la gente ya empiezan a abrir los ojos, ¿sí? Porque cuando estás en un avión, dicen la gente que es el transporte más seguro que hay. Pero cuando empieza a fallar algo,
Ay, ay, ay. Por tercera vez digo, ahora sí vamos a aterrizar. Ya veo la pista por tercera vez y vuelve a subir. Y entonces ahora empiezo a ver que el avión empieza a alejarse. Y a alejarse. Y yo veo pantano y pantano y dije, este no puede frenar el tren de aterrizaje. Ya ahí empiezo ya a ubicarme. Ya yo me vi ya en un velorio. Ya yo vi a mi hija llorando, a mi esposa llorando. Yo vi a todo el mundo llorando. Yo digo, ya no tenía que haber venido. Tenía que haberme quedado. Entonces son momentos en los cuales llegan a nuestra vida. Y entonces Dios está diciendo, ¿qué te pasa? Los que no tienen a Dios muchas veces se comportan mejor que los que confían. Muchas veces, amado hermano, tenemos una palabra de alguien que no es ni cristiano, pero que como decía una vez el pastor, no sé, de la mula. Entonces son mulas que te hablan y te dicen, ¿y tú no eres cristiano? Ah, ¿verdad que sí? ¿Y que tú estás preocupado? Dice, ¿y tú eres cristiano? No, no soy cristiano, pero he escuchado que los cristianos tienen un Dios todo grande y poderoso. Y entonces, ¿cómo Dios puede usar a alguien para darte a ti, en medio de tu problema y en medio de tu necesidad, una palabra que no viene de un ángel, viene de un instrumento que Dios usó? Entonces, amado hermano, ¿qué podemos hacer? En medio de lo que estamos aconteciendo, en medio de lo que tú puedas estar viviendo hoy, que solo tú sabes la dimensión, que solo tú sabes el dolor, que solo tú sabes las marcas, que solo tú sabes la intensidad por lo que estás atravesando. Yo te aconsejo, dice la Biblia, que la fe viene. ¿Por qué? Por el oír. Y el oír cualquier cosa. Y el oír cualquier cosa. El oír la palabra de Dios. Sé que muchas veces vamos a escuchar otras voces que pueden venir de un hombre, del problema, que pueden venir de las circunstancias, que pueden venir del infierno, de donde quiera que venga. Pero lo importante es que en medio de todo eso hay una palabra de Dios que se levanta. Ayer alguien decía algo. Hubo una persona que me llamó y me dijo, oiga, el diablo, dice el Señor, que el diablo me ha pedido tu familia para zarandearla. Ah, tremendo. ¿Y por qué no continuó? Porque ese versículo continúa y dice, pero Pedro, yo he rogado por ti, para que tu fe no mengue, no falte. Dice esa hermana que se empezó a asustar, que empezó a no dormir. ¿Qué está pasando? ¿Por qué muchas veces no dormimos? ¿Por qué muchas veces no comemos? ¿Por qué muchas veces no vivimos a la altura que Dios ha establecido para ti y para mí? ¿Por qué muchas veces con la libertad que nosotros tenemos no podemos decir regocijado? Y otra vez te digo regocijado. Y vuélvete y te digo regocijado. ¿Sabes por qué? Porque no estamos oyendo la voz que tenemos que oír. Porque a veces tan poquito y tan poquita cosa nos quita el sueño. A veces tan poco. Todo está en el control de Dios, hermano. Puedes decir amén en esta hora. Todo está al control de Dios. El hecho que te haya tocado pasar por ahí, yo estoy seguro que Dios está a tu lado, que Dios no te ha dejado y que si estás hoy aquí todavía levantando tus manos a Dios, es porque Dios te está sosteniendo. Porque era para que hubiésemos corrido, era para que no estuviéramos aquí, era para que todas las iglesias estuvieran cerradas, porque todos pasamos por problemas. Pero en medio de la crisis y en medio del problema, hay una voz que se levanta hoy sobre tu vida. Dios está al control. Dile que está a tu lado, Dios está al control. Y mira, como dice la Biblia, que Eliseo, cuando se vieron rodeados, dice que Eliseo podía ver qué cosa, lo que otros no ven. Dice que podía ver que los cielos estaban llenos, habían carros de fuego. ¿Y qué dijo Eliseo? Señor, abre los ojos para que ellos vean. Entonces, en esta tarde lo que podemos decir, Señor, abre nuestros oídos, que podamos escuchar tu palabra por encima de las circunstancias que podamos estar viviendo. Que podamos escuchar lo que tú nos estás diciendo, a pesar de la crisis, del problema, de la enfermedad, de los sueros, del malestar, de la miseria, de todo lo que tú puedas estar aconteciendo. Señor, abre mis oídos espirituales, para que podamos caminar. Para que podamos caminar y estar confiados. Ponte de pie en esta hora. Quiero invitarte a que te puedas poner en pie en esta mañana. ¿Cómo poder hacer hoy para que el Dios Todopoderoso y nosotros podamos ser obedientes a la voz de Dios? A la voz de Dios. Para que en medio de lo que estemos pasando podamos decir, Señor, confiamos.
En esta hora confiamos en lo que tu palabra dice. Confiamos, Señor. Ayúdanos a que cuando venga la depresión, ayúdanos en que cuando venga las circunstancias difíciles a nuestra vida, podamos, Señor, escuchar tu palabra, ser obediente a tu palabra, ser obediente en esta hora. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Que podamos caminar con la certeza y con la confianza, Señor. Que caminaba Jesús, que caminaba Pablo, que caminaban sus seguidores, que supieron enfrentar, Señor, leones, que supieron enfrentar, Señor, problemas difíciles y no menguar en su fe. Hoy te pedimos que a cada uno de los que estamos aquí, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo quiero invitarte en esta tarde. Yo no sé por lo que tú estás pasando, si no yo fuera Dios. Pero sé que ahí donde estás, que quizás tus estados de ánimo y mis estados de ánimo cambian. ¿Sabes por qué? Porque estamos dándole oídos a lo que nos está afectando. Yo quiero que vengas hasta aquí adelante y que tú puedas decirle, Señor, a partir de hoy, yo quiero escuchar tu voz en medio de la tormenta. Yo quiero escuchar tu voz en medio de la crisis. Yo quiero escucharte a ti. Porque el escucharte a ti me da vida, el escucharte a ti me da fuerza, el escucharte a ti me da ánimo, me da aliento. Tú eres mi fortaleza, tú eres mi Dios, tú eres mi escudo. Pasen acá adelante en esta hora aquellos que están atravesando por un momento difícil. Aquellos que en un momento determinado en su vida están ahí. ¿Para dónde vamos a coger? ¿Qué voy a pasar? Aquellos que los vientos lo están debilitando, aquellos que las pruebas le están ministrando, que ya creen que no van a poder seguir, que ya creen que no van a poder caminar, que aquellos que ya creen que llegó su final, Dios tiene la última palabra. Si hay alguien más en esta hora que quiere llegar hasta aquí porque tiene problemas con la finanza, porque tiene problemas con la familia, porque tiene problemas en algún área de su vida, te invito a que llegues hasta aquí. Hoy, en el nombre de Jesús, el Espíritu te va a hablar, te va a decir, va a abrir tus oídos para que puedas caminar en fe. Hoy es Espíritu de Dios, fluye en esta hora sobre nosotros que hemos llegado hasta aquí, donde tenemos la capacidad para escuchar, donde vienen gente a darnos aliento, pero vienen otros a marcarnos, donde vienen otros a levantarnos, pero vienen otros a destruirnos, donde muchas veces lo que miramos es diferente a lo que tú nos has dicho. Cierra nuestros ojos carnales, cierra nuestros ojos espirituales y abre ojos. Cierra nuestros ojos naturales y abre ojos espirituales. Y Padre, en el nombre de Jesús, hoy nuestros oídos sean abiertos a tu voz, sean abiertos a tu palabra, porque es la que nos va a dar aliento, es la que nos va a dar fe, es lo que nos va a dar la victoria, Señor. En el nombre de Jesús, hoy estamos aquí para ser fortalecidos por tu palabra, como le dijiste allí a Jairo, cree solamente. Al que cree todo es posible. Hoy cancelo, hoy declaro que toda voz que se ha levantado para destruirte, para desanimarte y para detenerte, en el nombre de Jesús es cancelada. Hoy declaro en el nombre de Jesús que tus ojos y oídos espirituales, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, se abre para escuchar la palabra de Dios, para escuchar lo que Dios tiene que decirte en medio de la crisis, en medio de la enfermedad, en medio allí camino de la muerte. Dios está para fortalecerte y librarte en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, da fuerza, da fuerza. Da fuerzas hoy, eres tú el único que puedes tomar el control de este barco, eres tú el único que puedes tomar el control de las circunstancias, eres tú el único, y a ti te damos la gloria y la honra, a ti te damos todo honor, a ti te damos, Señor, en esta hora, toda alabanza, vamos, reciban fuerza hoy para seguir, reciban fuerza hoy para seguir. La palabra de Dios es viva, es eficaz, es más cortante que todo espada de filo, que entra, penetra, llega al corazón y hace morada en el tuétano.
allí en lo más íntimo, en lo más interior de tu vida. Corre por tu sangre, da aliento, da fuerza. Hoy salimos de este lugar diferente. Hoy salimos de este lugar diferente. Hoy salimos de este lugar rejuvenecido y fortalecido para gloria y honra de tu nombre. Hoy nuestra fe se levanta. Hoy nuestra fe ahora se fortalece en el nombre de Jesús. Bendice tu pueblo. Bendice en esta hora a tus hijos, Señor. Y hoy oramos por aquellos que están escuchando esa voz del suicidio. Padre, muchos jóvenes se suicidan porque escuchan una voz del enemigo. Hoy cancelamos esa voz y decretamos una voz de victoria, la voz de vida, la que tú das, la que infunde aliento, la que levanta. Todo espíritu de enfermedad, de muerte, todo espíritu de miseria en el nombre de Jesús, ahora es echado fuera. Toda voz del enemigo que nos dice que estamos en derrota, toda circunstancia que pueda hacernos ver lo que tú nos has dicho en esta hora, lo echamos fuera de nuestra vida y decretamos que tu palabra se hace viva ahora en nuestras vidas, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Gracias te damos en esta hora, Espíritu de Dios. Gracias te damos. Cierra nuestros oídos a la voz del enemigo. Cierra nuestros oídos a la voz de la circunstancia. Cierra nuestros oídos, Señor. Aquella voz que nos detiene, que nos paraliza, que nos atemoriza y que nos destruye. Y hoy abre nuestros oídos a la voz que da vida, que es a la tuya, Espíritu de Dios. Que es a la tuya, Espíritu Santo. Te lo pedimos en esta hora en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y gracias te damos, Señor. Gracias. Gracias, gracias. Amén y amén.